Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer unos arrolladitos de espinaca y ricota. Una receta muy simple de realizar. Estos arrolladitos de espinaca y ricota quedan súper sabrosos, además son muy nutritivos y en pocos minutos los tenemos listos. Los podemos usar para una picadita o, por qué no, que sea el acompañamiento de cualquier comida. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar una taza, para que tengan una referencia. Estoy utilizando una taza común y corriente de desayuno. Vamos a necesitar una taza de estas de espinaca que esté cocida, escurrida y picada. Así que a esta taza de espinacas las vamos a poner en un bowl y le vamos a agregar una taza de ricota magra. Si no consiguen ricota magra, lo pueden hacer con cualquier ricota que consigan en sus lugares de origen. Le vamos a agregar 2 cucharadas de queso untable y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Si no te quieres perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y te invito a que me dejes en los comentarios qué otro tipo de comida te gustaría que te enseñe a realizar. Una vez que tengamos todo esto bien integrado, le vamos a agregar 3 cucharadas de queso de rallar. Ahora llega el momento de condimentarlo, así que le voy a poner una cucharadita de sal. También, si quieren, le pueden poner un poquitito de pimienta, ajo en polvo. Y le voy a rallar un poquitito de nuez moscada. La verdad que me encanta mucho cómo queda el gusto de la nuez moscada cuando recién la rallo. Así que una vez que le agreguemos todos estos condimentos, obviamente que los condimentos le pueden poner lo que ustedes quieran. Recuerden, lo único sí, no agregar mucha cantidad de sal porque el queso ya es saladito. Así que una vez que le hayamos agregado todos los condimentos, lo vamos a integrar muy bien y ya tendríamos listo nuestro relleno de los arrolladitos. Así que ahora vamos a empezar a armarlos. Si te gustan las preparaciones con espinaca, acá arriba te voy a dejar un enlace de unos panqueques de espinaca o de acelga que salen buenísimos y con los que podemos realizar una torre de panqueques súper colorida. Además, en el canal hay una receta de una tarta de acelgas que sale buenísimas, y si no, podés prepararte unos buñuelos o unos muffins de acelga que están espectaculares. Si no llegaste a ver todos los enlaces de las recetas que te fui nombrando, no te preocupes, porque debajo del video en la descripción te voy a dejar todos los enlaces de todas las recetas para que no te pierdas ninguna. Para armar los arrolladitos vamos a precisar tapitas de empanada. Pueden utilizar tapitas de empanada de copetín o hacerlas con tapas de empanada comunes. Si eligen las tapitas de copetín, les van a salir unos 12 arrolladitos, y si eligen las tapas de empanadas comunes, les van a salir 6. Yo lo voy a hacer con tapas de empanadas comunes. Ahora sí, una vez que hayan elegido con qué tapitas lo van a realizar, vamos a poner la tapita sobre la mesa y le vamos a poner al medio un poco de la preparación. Lo que vamos a hacer luego, vamos a unir las dos puntas, como se ve en la imagen. Lo único, sí, intenten que las puntas no queden tan cerca unas de otras, sino que una de las puntas de la tapita quede más adentro que como cerraríamos una empanada. Ahora lo van a ver un poquitito más de cerca. Ponemos el relleno, le ponemos un poquitito de agua y cerramos las tapitas de empanada. Ven que ahí hay una que está un poquitito más adentro que la otra. Ahora le ponemos nuevamente un poquitito de agua y lo cerramos. Voy a hacer uno más para que vean cómo lo cierro. Ven que pongo una de las tapitas un poquitito más adentro que la otra y después sí lo vuelvo a doblar.
Y así vamos a ir preparando estos arrolladitos de espinaca hasta que terminemos el relleno. No se olviden que todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar debajo del video en la casilla de descripciones, y si llegan a tener alguna duda o algunas sugerencias para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Además, te invito a que me dejes en los comentarios si te gustaría que te enseñe a realizar unos nuggets de espinaca que son súper nutritivos y muy fáciles de hacer. Y si realizan esta receta y me quieren mandar una fotito, ahora lo pueden hacer a través de Instagram. Me pasan la foto, así veo cómo les quedaron estos arrolladitos. Una vez que tengamos todos los arrolladitos armados, vamos a tomar una asadera, la vamos a aceitar y arriba vamos a poner todos los arrolladitos. Ahora sí, los voy a pintar con un poquitito de huevo batido y por arriba le voy a poner unos mix de semilla que tienen semilla de chía, de girasol, de lino dorado y de sésamo. Y todo esto se va a ir a un horno fuerte por 30 minutos aproximadamente hasta que estén bien doraditas. Si las preparan en cantidad, lo que pueden hacer es congelarlas antes de cocinarlas o después de cocinarlas en el horno. Son súper prácticas porque de esta manera tenemos la cena o el almuerzo en un día que no tenemos mucho tiempo para cocinar. Así salen nuestros arrolladitos de espinaca y ricota. Miren qué lindos que están. Así que ahora solo espero que se animen, que los preparen y después me cuentan qué les parecieron. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.